Mientras hacía la compra a primera hora de la mañana, me vi envuelto en un pequeño enfrentamiento con un hombre que me precedía en la única fila abierta. Delante de él había estado una anciana, que al mirar hacia atrás, me permitió amablemente pasar delante de ella. Con satisfacción, pasé al hombre, que me dijo en voz alta que era impaciente, como el resto de los de mi clase, presumiblemente refiriéndose a gente de mi generación. Hice caso omiso de su comentario, que no hizo más que enfadarle aún más, y me dio un golpe con su carrito cuando le pasé por delante. No me había dolido, pero la audacia del gesto me enfureció, y en respuesta, agarré su carrito y lo empujé con fuerza, haciéndole correr tras él, por el pasillo de los cereales. La anciana rió suavemente para sí, divertida por la escena, y dio un paso atrás para que yo pudiera ponerme delante de ella. La cajera, que había sido ajena al altercado con el hombre, o quizá no se había inmutado por él, cobró mi pequeña selección de artículos, y me dio las gracias por comprar en la tienda. Torpemente, dije usted también, y me alejé a toda prisa, gritando mi agradecimiento a la anciana, mientras me dirigía al puesto de café que había cerca de la entrada de la tienda. Más tarde la vi arrastrando los pies a través de las puertas, empujando un carrito lleno de comestibles, sus pequeños brazos apenas capaces de mover la carga a través de la acera plana. Cuando se acercó a la acera, tuve un momento de ansiedad empática, me imaginé en su lugar, empujando el carrito desde el borde, sacudiendo mi frágil y viejo cuerpo mientras lo sujetaba. Antes de que pudiera alcanzarlo y hacerse daño, corrí la corta distancia que me separaba de ella, y le pregunté amablemente si podía ayudarla a cargar la compra en el auto. Sonrió, me agradeció la oferta, y me permitió tomar el control del carrito. Manejé el bordillo sin esfuerzo, y tras darme una indicación general con un dedo débilmente levantado, dirigí el carrito hacia su vehículo. Mientras cruzábamos el estacionamiento, me hizo comentarios sobre su compra, detallando con una especie de inocencia anciana, sus planes de comida, a los que yo asentía con la cabeza y halagaba cuando era oportuno. Me preguntó qué había comprado, y le enseñé mi única bolsa de salchichas, panecillos, queso fresco y la bolsita de café, era el desayuno que pensaba tomar al volver a casa. Sonrió y mencionó que su nieta siempre bebía eso, y luego casi distraídamente, comentó que le gustaría que la niña la visitara más. Llegamos a su auto, un todoterreno sorprendentemente moderno, y empecé a meter la compra en la parte de atrás, mientras ella se quedaba de pie, haciendo más comentarios sobre los artículos. Acomodé las bolsas para que los artículos más frágiles quedaran bien sujetos, utilizando una malla que encontré en un compartimento lateral. Cuando todo estuvo bien sujeto, llevé el carrito a un puesto cercano, y volví para despedirme de la anciana. Me dio las gracias, y antes de que pudiera darme la vuelta, me sujetó la mano con sus delicados y arrugados dedos, y me puso un billete de $10. Intenté devolvérselo, diciendo que su agradable conversación había sido suficiente pago, pero ella insistió y me espantó juguetonamente. Había recorrido la mitad del camino cuando me di cuenta de que no llevaba el bolso. Al girarme, vi a la mujer arrastrando los pies alrededor de su vehículo hasta el lado del conductor, y le agradecí reflexivamente su lentitud de anciana, mientras trotaba de vuelta al todoterreno. Llamé a la ventanilla del conductor, e hice un gesto hacia el maletero, y tras bajar la ventanilla me saludó de nuevo, y me exigió que me quedara con el dinero. Le dije que había vuelto para intentar devolvérselo, y le expliqué que había cargado accidentalmente mi compra con la suya. Se rió, abrió la puerta del maletero y me dijo que la agarrara. Ordenando sus bolsas, encontré por fin la mía, y la saqué con cuidado de la malla que había utilizado antes. Pero, el desplazamiento de la bolsa de la compra, dejó al descubierto otra pieza de revestimiento en el suelo del maletero. Al querer acomodarlo en su lugar, mi vista captó algo extraño en el hueco, y en lugar de volver a fijar el panel, desabroché el pestillo que quedaba, revelando el objeto que había debajo. Era una bolsita de plástico llena de dientes humanos. Me quedé mirándola un momento, tratando de encontrarle sentido a aquella extraña colección, repasando mentalmente mi conversación con la anciana, intentando recordar algún momento en el que pudiera haber mencionado que había perdido varios dientes. Pero la idea de que pudieran ser suyos quedó descartada cuando los ordené, y descubrí que no eran todos de la misma persona, algunos eran más grandes, claramente adultos, mientras que otros eran mucho más pequeños, alarmantemente juveniles. Llegados a este punto, tenía muchas ganas de devolver el panel a su posición correcta, pues me daba muy mala espina, aquella colección superficialmente oculta.
Deslicé el brazo por las trabillas de mi bolso, devolví el panel, cambié de sitio la compra de la anciana para que quedara bien sujeta, y cerré la puerta del maletero. Pero antes de que pudiera retroceder, sentí un pinchazo en el brazo, y luego otro brazo, uno que antes había sido débil, se entrelazó con el mío y me condujo alrededor del auto. Al girarme, vi a la anciana, ahora erguida, sin su anterior aspecto encorvado y debilitado. Su sonrisa seguía siendo la misma, amable y amistosa, solo que ahora desprendía una vitalidad impropia de una anciana. No fue hasta que abrió la puerta del asiento trasero que pensé en resistirme, y posteriormente me di cuenta de que la resistencia era inútil. Primero sentí una creciente sensación de pereza, y luego mientras ella guiaba mi cuerpo hacia el interior del auto, una inquietante e intensa rigidez. Me di cuenta de que me habían inyectado algo, una especie de agente paralizante, e intenté, en vano, superar o al menos ralentizar los efectos de la inyección. Pero su fuerza, que antes había estado engañosamente oculta, era ahora indomable mientras estaba bajo el efecto paralizante. Si la parálisis hubiera sido instantánea, me habría asustado un poco menos, pero perder gradualmente mi capacidad de movimiento, impotente para resistirme, solo hacía que la situación fuera aún más aterradora. Me colocó en el asiento y me pasó el cinturón por el cuerpo, pero en lugar de abrochármelo, lo sujetó a un mecanismo de algún tipo enterrado en el asiento, que cerró con una llave que sacó debajo de la camisa. A continuación, me pasó la pierna izquierda por un lazo de cuero fijado al suelo del auto, y mi pánico aumentó exponencialmente al darme cuenta de que me estaba atando de forma restrictiva. A estas alturas, la inyección me había quitado toda libertad de movimiento, excepto la cabeza y los hombros, y aprovechando esta libertad que disminuía rápidamente, me di la vuelta, desesperado por ver a alguien, a cualquiera, y llamar su atención sobre el rapto, que estaba teniendo lugar a plena luz del día. Mientras tanto, la mujer tarareaba despreocupadamente algún viejo himno o canción de cuna. Por fin vi a alguien por la ventana de enfrente e intenté llamarle, pero me di cuenta de que ya no podía abrir la boca. Expulsé un torrente de aire por la nariz, pero no fue más fuerte que el tarareo de la mujer, que incluso se rió ante el débil intento. Sus manos, pálidas y vasculares, danzaron por mi cuerpo con movimientos de araña, mientras comprobaba mis ataduras corporales, antes de pasar a mi otra pierna. El otro comprador continuó hasta perderse de vista, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas al ver que mi rapto parecía inminente. La mujer, hablando de repente como en respuesta a una pregunta no formulada, dijo: «Me gusta llevar algunos recordatorios en el auto. Solo he guardado los dientes en el maletero porque en la guantera no queda sitio, la consola central también está llena. A veces me meto en la boca algunos de los más amarillos, sobre todo los incisivos, que son como chicles. Los chupo mientras conduzco, normalmente 3 o 4 a la vez». Sentí una repentina oleada de náuseas, y mi terror alcanzó nuevas y enloquecedoras cotas. Pero justo cuando estaba a punto de bajar la cabeza en señal de derrota, ya que el esfuerzo por mantenerla en alto era agotador, vi surgir otra cara entre dos autos, una cara conocida, y ellos también me vieron. El reconocimiento fue instantáneo, su primera expresión, una mirada de desprecio aún latente, se suavizó rápidamente en una expresión de confusión, y vi que decía algo que podría haber sido «espera», a la persona con la que hablaba por el teléfono. No sé si la causa fue mi expresión de impotencia llorosa, o solo la extraña visión de un adulto, abrochado en el asiento trasero de un auto por una anciana, un adulto que ellos sabían que estaba perfectamente sano de cuerpo y mente, pero pusieron fin a su llamada, y se desviaron de su camino, dejando incluso su carrito a un lado. Al acercarse al todoterreno de la anciana, su confusión se transformó en preocupación, y luego en conmoción, al ver la extraña forma en que llevaba el cinturón alrededor de mi cuerpo. La anciana no se había dado cuenta, su atención estaba centrada en mi pierna derecha. En un esfuerzo por mantener su atención, aunque solo fuera unos instantes más, hice acopio de todas las fuerzas que me quedaban para apartar la pierna de su agarre, un esfuerzo considerablemente agotador, y que provocó una violenta reacción de la anciana. Con un chasquido de su lengua, me quitó el zapato y el calcetín, y me rompió 2 dedos del pie. Las lágrimas corrían por mis mejillas, y esta visión obligó al hombre a correr el resto de la distancia. Aunque el dolor de los dedos rotos me subía por la pierna, me sentía eufórico ante la perspectiva de mi rescate. Justo cuando la anciana conseguía ponerme la correa alrededor del tobillo, la sacaron a la fuerza del asiento trasero, y la arrojaron contra el auto en el lugar contiguo. Perdida la capacidad de girar la cabeza, solo pude mirar al frente,
con lágrimas en los ojos, mientras el hombre se apresuraba a deshacer las ataduras que rodeaban mis piernas. Intentó hacer lo mismo con el cinturón que me cruzaba el cuerpo, y vi brevemente su cara mientras me alcanzaba. Sus ojos se cruzaron con los míos, e hice todo lo que pude para expresar, entre parpadeos llorosos, mi arrepentimiento por haber empujado bruscamente su carrito. Asintió, y volvió a fijarse en el cinturón de seguridad. Tiró de él, se percató de que el mecanismo estaba cerrado con llave, y desapareció de mi vista. Oí ruidos periféricos de lucha fuera del auto, y él volvió con la llave en la mano. Me sacaron con cuidado del todoterreno, y me llevaron a un lugar seguro. Cuando asomé la cabeza por encima del hombro del hombre, vi a la anciana tendida en el suelo, aturdida pero viva. El hombre me ayudó a llegar hasta su auto, y me sentó en el asiento del copiloto. Me dijo que llamaría a la policía, para que detengan a la mujer. Parpadeé, lo mejor que pude para agradecerle su ayuda. Se marchó y regresó unos minutos después, acompañado por un encargado de la tienda. A esas alturas ya había recuperado algo de movimiento, sobre todo en las manos, y no necesitaba preguntarme, por qué era necesario abrocharme el cinturón en el todoterreno de la anciana. Si se me hubiera pasado el efecto durante el viaje, no habría podido liberarme. Malhumorado, el hombre me dijo que la policía estaba de camino, pero que la mujer había escapado. Se disculpó por no haber memorizado su matrícula, pero me aseguró que por lo demás, la policía había recibido una descripción completa de su vehículo, y que el gerente de la tienda había sacado un registro de su transacción, y la grabación de seguridad correspondiente. Por desgracia, añadió con el ceño fruncido, pagó en efectivo. Así que no hay datos de la tarjeta de crédito. Asentí, aún incapaz de comunicar verbalmente mi gratitud, y se quedaron conmigo a esperar a la policía. Días después, aún no hay noticias de su detención, pero la policía me asegura que está trabajando diligentemente en el caso.